Muchas gracias a todos. Perdonen por el retraso. Antes de comenzar, me gustaría que recordáramos con todo respeto a David y Miguel Ángel, guardias civiles asesinados en Barbate el pasado 9 de febrero, y también a los heridos como consecuencia de la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Participaban en una operación contra el narcotráfico. Iban en una Zodiac de reducidas dimensiones y fueron atacados por una narcolancha de 14 metros de eslora. Si lo tienen a bien, me gustaría que guardáramos simbólicamente un minuto de silencio en pie. Gracias. Bien, voy a ir muy breve porque tengo la responsabilidad de que los demás, que son realmente los importantes, los protagonistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hablen, además de los expertos. No hay Estado de Derecho sólido sin unas fuerzas y cuerpos de seguridad que lo protejan. Bien lo sabemos. Y en este contexto histórico, en este siglo XXI cruzado por la revolución digital, las redes sociales, los extremismos y las amenazas, incluso híbridas, que establecen un marco complicado entre la defensa y la propia seguridad, todo lo que puede tener que ver con la violencia y con las amenazas y los riesgos es algo que debemos abordar. No podemos pensar en los términos de hace 20 o de hace 40 años. Y hoy nos acompañan expertos en derechos fundamentales y de deontología, agentes de seguridad en activo, en fin, personas de distintos países, y el trabajo conjunto en la presentación de esta pequeña aportación de Código Europeo de Buenas Prácticas y Transparencia en el ámbito policial. Queremos un debate constructivo en torno al vínculo que une al ciudadano europeo y las fuerzas de seguridad. Sabemos que el perfil del crimen organizado es cada vez más transnacional y sabemos que son grandes desafíos para los Estados miembros y para todos nosotros a nivel europeo. Sabemos también, porque tenemos movilidad los ciudadanos europeos, que necesitamos previsibilidad en cuanto a las buenas prácticas, en cuanto a los estándares de lo que es la actividad profesional y transparente de la policía. No creemos que libertad y seguridad sean incompatibles. De eso vamos a hablar hoy, precisamente. Queremos que hablen los agentes también, como digo, porque velan por nuestra seguridad, pero ellos deben sentirse respetados y deben tener medios para luchar contra la impunidad, porque son la primera línea, junto a los jueces y fiscales, de defensa de nuestras libertades en una democracia. Necesitan instrumentos renovados y estructuras que les permitan cumplir sus funciones profesionalmente, transparentemente y de modo que esa confianza con la sociedad sea bien estrecha. Y doy la palabra, sin más dilación, al señor Allers, agente de Derechos Fundamentales de Europol, para que proceda a abrir solemnemente esta sesión. Tiene usted la palabra. Thank you, Mrs. Chair. And let me first present my sincere condolences with the loss of those two Guardia Civil in your country. It's always hard to lose some colleagues of mine too, when they are performing their duty. So it's funciones. Así que realmente yo lo lamento y quiero transmitir aquí mi más sincero pésame. En mi presentación quiero hablarles un poco del impacto de la sociedad actual y cómo está cambiando en el trabajo de las fuerzas de policía en el siglo XXI. Si me lo permite la presidenta, voy a hablar también de su documento, el Código de Buenas Prácticas y de Transparencia, y a lo mejor le haré algunas sugerencias para su código de conducta. La policía a menudo se define como un organismo de personas
que tienen el encargo del Estado de aplicar la ley, proteger el orden público y proteger a los ciudadanos. Eso incluye, por supuesto, garantizar la seguridad, la salud, la posición de los ciudadanos y la prevención del delito y del desorden público. Los intérpretes les apuntan que estamos en el canal 8. La policía existe desde que existe la humanidad, aunque las prácticas y los procedimientos han ido cambiando con el tiempo. Pero hay una cosa que no ha cambiado en toda la historia de existencia de la policía, y es que la policía recibe su encargo de trabajo del Estado. Y en otras palabras, y esto es cierto en los países occidentales, las fuerzas del orden reciben su mandato de la sociedad para la que trabajan esas fuerzas de policía. En el contexto europeo, esto se hace a través de la legislación, evidentemente. Pero en algunos países los comisarios de policía son nombrados por la sociedad, por una votación directa de la ciudadanía. Que quede claro, yo no estoy a favor de elegir a los comisarios de policía directamente de esa manera y que sean independientes. Me parece muy bien el punto 1.1 de su documento, de su código, que dice que las fuerzas de policía tienen que someterse a las autoridades civiles que emanan de la legislación nacional. Sí que tengo un comentario sobre esa frase que aparece en su texto. Y es que desde el principio de este siglo, la palabra servicio policial se usa más que fuerzas policiales. No sé, esa expresión en inglés puede ser mejor para el texto, porque expresa mejor cómo han evolucionado los trabajos de la policía, que ahora se considera un servicio para la comunidad, para la sociedad. Eso es fundamental para que haya más confianza entre las fuerzas de policía y la sociedad a la que sirven. Aunque el objetivo de la policía sigue siendo el mismo, la cultura, los valores, los procedimientos y procesos sí que han cambiado mucho a lo largo de la historia y seguirán cambiando. Toda la sociedad a la que sirve la policía va cambiando y evolucionando, y a menudo también las fuerzas y cuerpos de seguridad evolucionan. Son tendencias que vemos en Europa desde principios de este siglo. Cada vez el servicio policial se considera más eso, un servicio para la comunidad. Yo veo 5 vías importantes que conviene mencionar. Primero, vemos que hay una relación más estrecha ahora con las distintas capas de nuestra sociedad. Me explico. La labor de policía estrecha la relación con todos los grupos que hay en nuestra sociedad. Y estoy muy de acuerdo con el punto 1.5 del documento, que dice que la policía debe crear y mantener buenas relaciones con todos los grupos, incluyendo los grupos minoritarios, desfavorecidos o más vulnerables. Pero claro, establecer y mantener esa relación no siempre es fácil, porque algunos grupos tienen una sensación muy hostil frente a las fuerzas de policía. ¿Por qué? Esa hostilidad normalmente viene del modo en el que esas personas reciben el trato policial. Un ejemplo muy típico, por supuesto, es el de seleccionar basado en la etnia, en la raza. El respeto de todos los derechos fundamentales y humanos por parte de la policía aumentará la confianza en dichas fuerzas de policía. Les pongo otro ejemplo. En Irlanda hay un programa de formación sobre derechos fundamentales para los agentes de policía. El 90%, repito, el 90%, la inmensa mayoría de la ciudadanía irlandesa dicen que confían en la policía que no lleva armas, porque hay 2 policías en Irlanda, los que llevan armas y los que no. En ningún otro país de Europa se alcanza ese nivel de confianza en la policía. Y eso nos lleva a la segunda tendencia. Y es que cada vez más los agentes de policía son más diversos, los cuerpos de policía son más diversos, hay más mujeres que antes, pero también se refleja más la diversidad de la sociedad en la composición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay muchos más policías con origen de migración, con distintas razas o que son parte de la comunidad LGBTI, mucho más que en el pasado, hay más diversidad en la policía. Yo creo que es positivo apoyar ese cambio y yo creo que a su código le añadiría un objetivo para las fuerzas de policía, que es hacer todo lo posible para que el personal de la policía sea más diverso y que refleje la sociedad para la que trabaja.
Repito que los cuerpos de policía cada vez son más diversos, pero al mismo tiempo, este es mi tercer eje, las fronteras están desapareciendo. Comunicarse con el resto del planeta es ya habitual para todo el mundo, para los delincuentes también. Sin embargo, para la policía no. Sin embargo, en la Unión Europea, Europol, la verdad es que hace más fácil colaborar ahora entre Estados miembros, intercambiando información, pero intercambiar datos entre países a día de hoy sigue siendo complicado. Y eso no es solo por la legislación de protección de datos, sino que se debe también a la soberanía de las autoridades nacionales en cuestiones de seguridad. La colaboración con países de fuera de la Unión Europea es aún más complicado si cabe, pero muy necesario si queremos proteger a la ciudadanía de la Unión Europea contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada. Me pregunto si vamos a intercambiar datos, si vamos a tener operaciones conjuntas con unos países que claramente están violando de forma flagrante los derechos humanos. Eso se lo pregunto a ustedes. Desde el punto de vista operativo y de la seguridad es necesario colaborar con todo tipo de países, pero ¿estamos dispuestos a aceptar datos de países en los que la tortura es un procedimiento policial habitual? ¿O valoramos los derechos humanos para todas las personas por encima de la seguridad de los ciudadanos europeos? La verdad es que es una pregunta interesante para esa formación sobre dilemas. La colaboración con los países de fuera de la Unión Europea es fundamental, claro que sí, pero ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? La cuarta vía que influye el futuro de la policía es el uso de las tecnologías más modernas. De nuevo, de acuerdo con cómo ha evolucionado la sociedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad usan cada vez más las nuevas tecnologías. Eso puede ser una amenaza, por ejemplo, porque es más difícil respetar la privacidad y la no discriminación. Por otra parte, sin embargo, no podemos ignorar que los delincuentes siempre son los primeros en adoptar una tecnología nueva y sus actividades son más una amenaza peor para los derechos humanos que la posible violación de privacidad de la policía. Tanto la policía como los legisladores tendremos que encontrar un equilibrio, un marco claro para el uso de las nuevas tecnologías por parte de la policía y también por parte del público. Yo creo que los legisladores también tienen que aceptar que si tenemos esos límites, esas fronteras, eso va a hacer menos eficiente y menos eficaz el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo esto me lleva a ese quinto y último punto que les quería comentar. Si queremos mantener la confianza de la sociedad para la que trabaja la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que demostrar que actúan respetando los derechos fundamentales. Los servicios policiales tienen que ser transparentes e informar mucho más acerca de cómo trabajan y de lo que están haciendo. La policía del siglo XXI va a tener que transformar esa dicotomía que percibe la gente entre la labor policial y la protección de los derechos fundamentales, para darle la vuelta a esa narrativa y que sea positiva. Eso solo se puede conseguir si los servicios de seguridad actúan cumpliendo los derechos fundamentales. Transparent. Y solo si son transparentes de forma completa. Quizá no están de acuerdo ustedes con esa percepción que yo les menciono. Pero bueno, siempre estoy dispuesto a debatir todo este tipo de cuestiones, por supuesto. Para concluir, Presidenta, para los cuerpos de policía del siglo XXI, conseguir la confianza de la sociedad y mantenerla va a ser el principal reto. En mi opinión, esto solo puede conseguirse con un servicio policial diverso que respete los derechos fundamentales, que trabaje pensando en la sociedad y que sepa utilizar las tecnologías modernas dentro de un marco establecido por la ley. Gracias. Thank you very much. Bien, pues con estas sabias reflexiones del agente de derechos fundamentales de Europol, vamos a empezar la primera mesa. El refuerzo del vínculo con la ciudadanía, así que van a empezar donde usted lo ha dejado. Señor Gallo, comisario jefe de la Policía Local de Gijón, doctor en filosofía y escritor, entre otras cosas. Tiene usted la palabra. Buenos días.
Muchas gracias por esta invitación y esta presentación de un borrador del Código Europeo de Buenas Prácticas y Transparencia en el ámbito policial. Yo, en este caso, quería centrarme en algo que a lo largo de los años a veces se da por segura una información, salen manuales por todos los lados y luego resulta que cuando vas a la calle, cuando vas a la práctica, cuando vas al terreno, resulta que todo eso es literatura barata y que no es cierto. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que a lo largo de todo el proceso que Europa sufrió de dictaduras, se dio por hecho un concepto de seguridad pública que era más bien orden público. A partir de ahí, todas las organizaciones, dense cuenta ustedes, no se lo tengo que explicar, que el fascismo, el nazismo ocupó Portugal, España, Italia, incluso el régimen de Vichy en Francia, Grecia, toda Europa, casi toda Europa. Entonces era un concepto de orden público donde todos los luchadores por la libertad oponían orden público a libertad. Y desde el otro punto de vista, cada uno defendía uno de los dos conceptos. Eso ha ido pasando con los años y hemos llegado a sociedades democráticas elegidas por sus ciudadanos, sus representantes, y con libertad de expresión y todas las libertades que conocemos, y resulta que ese concepto no ha evolucionado. Es más, los extremismos políticos que en este momento arrasan el mundo lo mantienen. Y mantienen como sinónimo el orden público, el concepto de orden público del fascismo, como si fuera el mismo de la seguridad pública actual en sociedades democráticas. Y no es lo mismo, porque la seguridad pública en las sociedades democráticas es seguridad jurídica, es seguridad preventiva, es seguridad educativa y solo la represiva en última instancia. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva al binomio. Si nuestro Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad, ¿por qué razón nosotros abolimos esto? ¿Por qué los extremismos políticos dicen si usted quiere seguridad tiene que disminuir la libertad? O al contrario, el otro extremismo político, si usted queremos más libertad, con lo cual que nos quiten la seguridad. Es decir, eso es una de las grandes contradicciones. Y no es que la traiga yo aquí hoy, es que, por ejemplo, cualquier manual de ética que ustedes lean, por ejemplo, de Bauman, un hombre que sufrió la represión en Polonia, dice que ¿quién separa ese binomio? Que tienen que ir unidos absolutamente. Entonces estamos asistiendo a un problema de populismo en los dos extremos que volvemos otra vez a la situación de hace muchos años, pero porque se está equiparando el concepto de seguridad pública con orden público, y no es cierto. Y yo siempre me he hecho una pregunta, porque nada más tienen ustedes que ir a muchos países, no digo en Europa, donde gozamos de unos niveles de seguridad pública elevados, y no cito ningún país, cada uno que lo ponga el nombre. La pregunta es, ¿se posee más libertad una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso durmiendo, teme por su vida, por su integridad y por la de su familia? Una sociedad que carece de seguridad no tiene libertad. Entonces, ese es el primer punto que es necesario analizar. Y todo cambio de deontología profesional, de manual de buenas costumbres, tiene que partir de esa base. Libertad y seguridad van unidos. Por mucho que digan los extremismos políticos y aquellas organizaciones que en su momento fueron sólidas y se están dejando arrastrar por esos populismos, a lo mejor por un puñado de votos. El segundo punto que quiero tratar es la relación ciudadano-policía. Si libertad y seguridad es un binomio, ciudadano y policía es otro binomio. Todas las ciudades más seguras del mundo tienen unos canales de comunicación entre la policía
La policía, dependiendo del estamento que sea el Estado, sea del Estado federal, sea de la autonomía, de la región o de la ciudad, la comunicación de todas las organizaciones vecinales y de los vecinos con la policía. Me han presentado como el comisario jefe de la Policía Local de Gijón. Si analizan las tasas de criminalidad de Gijón, es una tasa de criminalidad la mitad de Europa. Nuestra red de contactos con los vecinos tiene que ser constante. Tiene que haber un flujo de comunicación donde el vecino nos dé sus necesidades y nosotros le intentemos dar soluciones. De tal manera que nosotros protegeremos al ciudadano. Nosotros tenemos que mostrar una alta empatía para ser capaces de recibir sus necesidades. Y, por supuesto, ¿qué necesitamos de ellos? Su apoyo. El ciudadano, la colectividad, a la policía o las otras policías, sean militares, en el caso de España como la Guardia Civil, o en Francia la Gendarmería, o los Carabineros italianos, o la Guardia Nacional Republicana. En Portugal, organizaciones militares, pero policías necesitan también ese apoyo del ciudadano. Es decir, hay una doble dirección. Nosotros no tenemos por qué cortarnos. La época donde la policía estaba atrincherada en los cuarteles, eso si no ha desaparecido ya, tiene que desaparecer. La policía tiene que estar en la calle en contacto. Segundo binomio, policía-ciudadano. Primero, libertad y seguridad. Tercero, vuelvo a un equívoco. Si antes les hablaba de un gran equívoco a lo largo de la historia en Europa, que lo arrastramos desde el fascismo, nazismo, de unir orden público, el concepto de orden público, y traerlo hasta el día de hoy, identificándolo como seguridad, hay otro gran equívoco, y es que la policía, y ya yo creo que hay muchos filósofos en cierta época, sea en los años 60, 70, que hablaban de los órganos represivos del Estado. No voy a dar nombres, cada uno que ponga el suyo. Entonces, a la policía, desde ciertos sectores, se le ha visto como unas organizaciones represivas del ciudadano. Voy a darles unos datos que seguro que todos ustedes conocen. En el año 2000 fueron asesinados en el mundo 520.000 personas. Año 2000. Bueno, asesinados, también hay homicidios, etc. Quiero decir, personas que murieron sin dar su consentimiento. 520.000. Por acciones de guerra, 310.000. Hay 210.000 más muertos por culpa de la inseguridad ciudadana y del delito común que las guerras. Año 2000. 2002. Murieron en nuestras calles 569.000 personas, frente a 172.000 en acciones de guerra. Año 14, la tendencia todavía continúa, porque fueron 500.000 frente a 200.000. Y ya en el año 2017, nos encontramos con 464.000 muertos en nuestras calles, frente a 89.000 en actos de guerra. Hoy estos datos, con el tema de Ucrania y lo de Hamas, Israel, pues habrán cambiado, no los tengo. Pero ¿esto qué demuestra? Que toda esta gente que está muriendo en nuestras calles por falta de seguridad son gente de las clases populares, gente sencillas, gente del común. ¿Y quién tienen en las calles para protegerles? A la policía. Nada más que a la policía. Porque la gente pudiente viven en sus zonas, alejados de la multiculturalidad, de las razas y de todo, y tienen posibilidades de pagarse sus sistemas de seguridad y sus escoltas privados. Es decir, otro punto es que en estos momentos la policía, hay que olvidarse, no es una organización al servicio de los poderosos. Es la que mantiene la seguridad pública en nuestras sociedades y es el único punto de defensa que tiene el ciudadano sencillo y el ciudadano común. Cuarto punto,
otro concepto. Antes hablaba del fascismo extendido en toda Europa. Yo creo que todo el mundo aquí presente es conocedor de cómo la policía de esos estados que fueron dominados por el fascismo, el nazismo, tuvieron en muchos de ellos un papel verdaderamente vergonzante y sumiso a esa autoridad que se fue construyendo en esos países. En España por la guerra, en Francia, en Italia por una marcha sobre Roma, en Alemania unas elecciones, en Francia con el régimen de Vichy por una invasión nazi. Entonces, hay países en Europa, entre ellas España, que a la policía se nos llama y se nos denomina agentes de la autoridad. Es decir, por encima de nosotros está la autoridad y nosotros somos sus agentes. Si tenemos en cuenta todo ese pasado que acabo de nombrar y si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en algunos puntos de España hace pocos años, donde cierta policía también fue sumisa a la autoridad, cabe preguntarse si en todos los países de Europa donde se nos sigue llamando agentes de la autoridad, no hay que eliminar ya ese concepto de una vez para evitar el pasado y que se nos empiece a considerar como agentes de la ley. La ley por encima del agente de la autoridad y por encima, por supuesto, de la autoridad. Y ya, por último, hay siempre una pregunta. ¿Quién vigila al vigilante? Porque nosotros podemos hacer 100 códigos de conducta, deontológica, de actuación, de prácticas, pero esa pregunta sigue sin responderse. Y la respuesta es muy fácil. ¿Quién vigila al vigilante? El vigilado. Tenemos que crear los mecanismos para que el ciudadano vigile y controle a su policía. No solamente que esté vigilada y controlada por el poder político, porque va a haber muchos intereses, sino establecer los canales para que sea el ciudadano quien controle a su policía. Y ahí entramos en un pequeño debate, el tamaño de la policía. Siempre se ha dicho que una policía extremadamente grande es difícil de controlar, pero al contrario, una policía extremadamente pequeña, nos encontramos de que es insuficiente para mantener la seguridad. Es decir, es un debate que hay que crear los canales de control también de la policía por parte del ciudadano. Y así cerramos ya ese círculo de quién vigila al vigilante. Lo debe vigilar el vigilado. Porque todos los sucesos que ha ocurrido en España y en Europa también ahora surge una nueva pregunta. Pero eso se la dejo ya a los ponentes que vienen después, y es ¿quién protege al protector? Y cierro con una cuestión. Todo el mundo aquí conoce aquella famosa frase de Fyodor Dostoyevsky cuando dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Hoy también tenemos que decir, trasladando esta frase de Dostoyevsky a la actualidad, que la policía, con sus códigos éticos, su normativa, la policía sirve de termómetro para medir el grado de respeto de una comunidad a los derechos humanos. Muchas gracias. Excelente, mil gracias. Vamos a dar paso a la intervención de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Estás conectado, Esteban? Sí, estoy conectado. Muchas gracias y quiero comenzar, en primer lugar, por recordar a David, Miguel Ángel, los guardias civiles asesinados y a los heridos, a sus familias, al sufrimiento que hay y sumarme a ese pésame colectivo.
y dar las gracias también por esta invitación y por participar en un debate que es de trascendental importancia. Quiero también comenzar diciendo que suscribo las palabras del señor Albert y del comisario Martínez Gallo. No creo que haya que enfocar la contradicción libertad-seguridad de una manera irresoluble. Creo que al revés, que son las dos caras de la misma moneda, que es la moneda de la convivencia. Necesitamos libertad y solo esta se puede alcanzar con seguridad. Mi experiencia intervengo desde una doble perspectiva. Además de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, pues la otra perspectiva es mi vivencia personal como militante demócrata que he luchado desde 1971, que tenía 16 años, contra la dictadura franquista, hasta hoy, que sigo militando en el compromiso con los derechos humanos y con la democracia constitucional española. He sido testigo directo de la evolución de la policía española hacia la democracia y su relación con la ciudadanía. Viví la represión policial de la dictadura y la cárcel, porque estuve en la cárcel y fui detenido en numerosas ocasiones, era miembro del movimiento estudiantil antifranquista durante los años 70. Viví la evolución hacia la democracia de la policía durante los años 80 y su constitucionalización con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986. Viví el compromiso de la policía con la protección de la democracia española en unos momentos muy duros, en los años finales de los 80, 90, frente al terrorismo, y además también su compromiso con las víctimas del terrorismo. Y desde el 2000 hasta hoy, pues he vivido la evolución de la policía hacia la protección profunda de la ciudadanía y en especial, en mi ámbito, con los delitos de odio y también las nuevas formas de delincuencia que destrozan la convivencia. Por todos es sabido, se ha mencionado aquí, que el siglo XXI viene caracterizado por una sociedad diversa, la emergencia y la visibilidad de las minorías sociales, los avances en la igualdad de la mujer, también en Europa por un ordenamiento jurídico que está fundamentado en los tratados internacionales de derechos humanos, por una reivindicación creciente de seguridad ciudadana. Los datos que acaba de dar el comisario son elocuentes. Una reivindicación creciente de seguridad ciudadana, pero siempre en armonía con las libertades y derechos fundamentales, por los nuevos desafíos de la globalización de las comunicaciones que mencionaba el señor Albert, por la emergencia de una delincuencia multidimensional y transnacional que daña en definitiva las libertades y los derechos de todos. Pero en mi intervención quiero valorar positivamente varias cosas que he vivido, sobre todo en esta última etapa que mencionaba. La experiencia de la policía de proximidad con la ciudadanía. Yo también soy víctima del terrorismo y me apoyé precisamente en la policía de proximidad para evitar que una bomba me estallara en la cara o en las manos. Fue gracias a ellos que pudimos evitar pues, una tragedia. Las buenas prácticas de la policía con las víctimas de delitos de odio. La primera opción que tiene una víctima de la delincuencia y en especial del delito de odio es siempre ponerse en contacto, pedir auxilio, apoyarse en la policía. Una policía que ha ido evolucionando en interiorizar la realidad diversa del crimen de odio. Una mejora constante con la sociedad diversa. Y eso se refleja en una muy buena aceptación y valoración social del compromiso de los profesionales policiales. Finalmente, también hay que poner en valor la consideración por la ciudadanía de la policía como bastión de la democracia constitucional. En este caso habla de la democracia constitucional española. Bueno, esto se ha acreditado. Acabamos de mencionar y dar el pésame colectivo al asesinato de David y Miguel Ángel, de estos dos guardias civiles. La ola de solidaridad ciudadana que ha emergido en España a raíz de este caso es digna de tener en consideración porque no está cayendo en los viejos
tópicos de ver a la policía como un ente represor, sino como una parte de sí misma, una parte necesaria para la convivencia en la sociedad y además humanizada. Ve a la policía muy humanizada. Pero también es necesario señalar que hay un crecimiento de posiciones extremistas muy polarizadas que, queriendo hacer daño incluso a la democracia constitucional, alimentan los prejuicios y los estereotipos hacia la policía y hacia los policías. Yo quiero hablar de dos cosas distintas, la policía como institución y los policías como personas, como profesionales constitucionales que protegen las libertades y los derechos fundamentales. Hay una campaña constante, una campaña incesante contra la policía democrática que además las convierte en víctimas de discurso de odio y de delitos de odio, y a sus familias. Yo quiero recordar unos hechos muy graves, como fue una agresión a unos guardias civiles en la localidad del País Vasco de Alsasua, que hubo sucesivos juicios, donde tanto a estos jóvenes guardias civiles como a sus novias, mientras estaban tomando una cerveza, fueron agredidos brutalmente. ¿Por qué hecho? Por el hecho simplemente de ser policías, por el hecho de ser guardias civiles. También el caso de una niña de 13 años en Cataluña, donde fue agredida brutalmente por el hecho de ser hija de un guardia civil. Y tenemos muchísimos más casos que no me voy a perder mucho tiempo en desarrollarlos, pero son muestra de que hay gente que en la estigmatización de los policías no respeta sus libertades y derechos fundamentales como toda persona que son depositarios. En cuanto al futuro de la relación de la policía y la sociedad democrática, yo estoy muy satisfecho con la propuesta de Código de Buenas Prácticas y quiero enfatizar en que es muy importante desarrollar el respeto y la protección de los derechos fundamentales para todos, para la ciudadanía, pero también para los policías, que parece que es que los policías no tienen libertades y derechos fundamentales, y cuando hemos luchado con ellos, cuando hemos luchado por las libertades y derechos fundamentales, lo hemos luchado para todas las personas. Es importante profundizar las relaciones con la ciudadanía y en especial con las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan temas de libertades y derechos fundamentales. Hay que articular mecanismos de participación, lo decía ahora mismo en la metáfora de el comisario, de quién vigila al vigilado. Bueno, lo que hay que hacer es participar y tener cauces de poder canalizar este tipo de quejas cuando se produzcan o propuestas de mejora cuando las veamos. Y en este sentido hay que mejorar siempre, además, la formación. De la formación técnica policial, pues hay que mejorar la formación humanista. Es fundamental la formación humanista acorde precisamente con la sociedad diversa y para hacer frente a la realidad creciente de los crímenes de odio. Yo quiero recordar y también hacer una propuesta de que se incluya en el Código de Buenas Prácticas que en el punto que habla de los derechos fundamentales del 1.2, respeto y protección de los derechos fundamentales, que también se incluya que los policías son depositarios de libertades y derechos fundamentales. Insisto, policías, las personas, que son personas depositarias de libertades y derechos fundamentales. Otra cuestión es la policía como institución. De hecho, mi organización lleva una campaña de protección de los policías y de sus familias como víctimas de delitos de odio, porque lo que hay detrás de todo esto como trasfondo es un discurso de odio contrario precisamente a la democracia constitucional y a uno de sus instrumentos fundamentales, que es la policía, y a partir de ese cuestionamiento se llega a la estigmatización de las propias personas que son policías. Y me parece absolutamente muy injusto. Sí pido esa incorporación
al punto 1.2 y un recordatorio que dentro de un uniforme, siempre dentro de un uniforme, hay una persona, no olvidemos, y como tal persona tiene libertades y derechos fundamentales y que tenemos el deber de solidaridad frente a su vulneración. Así que invitamos a mejorar también el camino para los propios policías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por todas tus aportaciones. Vamos a pasar ahora a presentar muy sucintamente el Código Europeo de Buenas Prácticas y Transparencia en el ámbito policial. Tendremos en consideración todas las cosas que nos han indicado desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semántico, todos los detalles para ir mejorándolo, y además está Fabián Keller, que cerrará este evento y que muy seguramente será una persona muy relevante para todos estos, para llevar esto a buen puerto en el futuro. La propuesta está a disposición de todos los presentes y muy pronto lo estará digitalmente para todos los que nos siguen por streaming. Es una primera aproximación. Lo realmente importante desde el punto de vista de lo que aportamos, no es tanto lo que hemos conseguido hacer como la conciencia de que hay que actualizar principios rectores de la vida policial, tanto a nivel organizativo como de actuación interna y externa, ayudando a que los modelos policiales sean cada vez más transparentes, más democráticos, más eficientes y, por tanto, aporten tanto valor añadido y público a lo que nuestras sociedades y comunidades demandan. En lo que nosotros muy modestamente hemos incluido, para que haya debate, porque nos parecía que faltaba este tipo de debate, está los principios rectores a nivel organizativo: legalidad, responsabilidad, transparencia, accesibilidad, imparcialidad, integridad, igualdad y no discriminación, jerarquía, autoridad, prioridad en la atención a la ciudadanía y mejora continua mediante la evaluación sistemática, podríamos decir, y la formación, descripción de competencias profesionales mínimas comunes y de aquellas específicas en cada escala de dirección, selección exhaustiva, transparente y basada en competencias específicas, formación continua y orientada a resultados, con itinerarios específicos y previamente descritos. En todo lo anterior, intentando minimizar la arbitrariedad, porque la motivación de esos seres humanos que tienen que realizar este trabajo, esta profesión, no trabajo, profesión, que lo suele decir Alejandro, tan importante, es necesario que ellos vean también que esa profesión se realiza sin arbitrariedad. Y, por supuesto, la evaluación periódica del desempeño individual y colectiva, porque quien tiene poder tiene responsabilidad y tiene que someterse a esa transparente evaluación de que está haciendo las cosas correctamente, para, si no, ser ayudado o, en el peor de los casos, ser sancionado, si no se hacen las cosas con corrección. Y hay una cosa que es muy importante en estos momentos, en este siglo XXI tan convulso: que las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales se tomen en serio, que se respete a los agentes, que ellos respetan a la sociedad, así debe ser, pero deben ser respetados también por aquellos que tienen el gobierno o la responsabilidad de que tanto la legislación como los instrumentos administrativos sean suficientes, sean proporcionados a la labor que deben de realizar. Hemos puesto, por tanto, entre los principios rectores la descripción de las actuaciones mínimas necesarias para la prevención del delito, la descripción de circunstancias para la inteligencia artificial, utilizando todas las salvaguardas necesarias, tan importante en estos momentos, la descripción de las actuaciones mínimas en la investigación del delito, por supuesto, presunción de inocencia, imparcialidad, procedimiento de detención, derechos fundamentales del detenido, víctimas y testigos, entre otras cosas, y la descripción de las actuaciones mínimas necesarias en la labor asistencial, el uso de la fuerza, tan necesario de conocer la oportunidad, congruencia y proporcionalidad, y quién por escrito se hace responsable de cada una de estas cosas, para que no ocurran después desgracias y no haya responsables, o sean responsables quienes no lo son. Y, el rechazo, por supuesto,
fundamental de cualquier forma de corrupción. Estamos hablando de profesión, estamos hablando de mucha vocación y estamos hablando de establecer la profesionalidad, esos agentes de la ley, porque a la ley tienen que servir, no a poderes que en un momento dado tácticamente pueden estar pues, más rendidos a la arbitrariedad. Puede ocurrir. Bueno, pues intentemos minimizar todas esas cosas. Así que esto es lo que nosotros hemos intentado promover como debate. Entonces, no hagan tanto caso a lo que hemos conseguido por escrito, sino al lanzar este debate para que pueda ser mejorado constantemente. Y yo terminaré diciendo solamente que hay una fuerte vinculación entre la seguridad y la fortaleza del Estado de Derecho, y que las naciones más seguras del mundo se corresponden con las naciones más democráticas del mundo, aquellas en las que el Estado de Derecho prima sobre cualquier otro marco institucional. Allí donde la policía es más eficaz suele ser los países más democráticos. Por tanto, tenemos que estar vigilantes de la calidad del Estado de Derecho democrático, porque si por algún motivo se debilita, sabemos que en todo lo demás se va a debilitar también. Y estas dos cosas están relacionadas con el índice de corrupción. La corrupción degrada las democracias y los países menos corruptos son también los países más democráticos y más seguros. No olvidemos este trinomio: seguridad, democracia y ausencia de corrupción. Y aquí dejo esta parte de la intervención porque lo que más queremos hoy es que hablen los protagonistas. Vamos a entrar con un vídeo antes del tercer panel. Entra vídeo. Ay, no, perdón. Entra Jesús Lira. Yo por ahorrar minutos te estaba borrando. No cancelamos ni borramos a Jesús Lira, secretario general del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, que lleva años y años trabajando sobre estas ideas. Y es una de las personas más inspiradoras de esta sala. Perdón, Jesús. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Maite. Gracias a todos. Bueno, así es. La policía existe para servir a los ciudadanos y, por ende, a las democracias. Somos ciudadanos que servimos a los ciudadanos, como decía el señor Ibarra. Dentro de un uniforme hay una persona y detrás una familia. En una Europa global donde contamos con una declaración de derechos propia, una declaración de derechos humanos propia, y aunque aún no existe el Estatuto Europeo del Ciudadano, que estáis trabajando con mucho ahínco en ese, somos conscientes y apoyamos claramente esa iniciativa, nos consta que es cierto que las instituciones de la Unión han conformado un espacio en el que los ciudadanos conviven como si fuera un Estado único. Y así ha de ser. Y dado que las policías existen para servir a los ciudadanos y a las democracias, no puede ser menos que aquellos que los sirven tiendan a armonizar también la forma en que desempeñan esa vocación de servicio público. Vivimos en una sociedad en la que la ideología se ha impuesto a la ciencia en muchos casos, incluso a la verdad. Y la ciencia policial tampoco es ajena a ello. De esa manera nosotros, como ha dicho Maite, venimos reivindicando desde siempre el reconocimiento del trabajo policial como una profesión, con lo que implica, no solo un trabajo, no solo un desempeño de una tarea, sino una profesión, una vocación de servicio público y además una profesión de riesgo. Porque hay, a pesar de que estamos en el 2024, hay todavía cuerpos policiales que no son considerados una profesión de riesgo. Y es una paradoja. Porque incluso en el mismo país hay cuerpos policiales que sí lo son y cuerpos policiales que no lo son, con lo cual es más paradójico aún. Y en eso tenemos que avanzar. Los policías normalmente nos movemos en tres escenarios. Uno policial, estrictamente, uno político y uno judicial. El policial es el día a día de uno llama al 112, uno llama al 091, al teléfono de emergencias que esté en vigor en cada país. Somos los garantes de los derechos humanos y los que hemos tenido el mandato de la sociedad a través del gobierno en vigor de hacer cumplir la ley y de cumplirla.
Y muchas veces se plantea, o podemos plantear la siguiente pregunta, de cara a que el estamento político, que es el primer eslabón en la cadena de mando policial, el mando policial tiene dos estratos, o sea, la policía tiene dos estratos, el estrato técnico y, digamos, el estrato político. La cúpula siempre es política. Aquí a mi izquierda está el señor Zoido, que en su día fue ministro del Interior en España, un cargo político. No es un técnico. Hoy está desempeñando otras tareas con mucho éxito. Pero tenemos que hacer llegar también que el Código de Buenas Prácticas afecte a la policía en todo su conjunto, no solo a los técnicos, sino a los mandos políticos. Porque ¿quién asume porque también es parte de la policía? El ministro del Interior es parte de la policía, o el ministro de Justicia. Hay países donde la policía depende del Ministerio de Justicia. Eso también forma parte de la policía. No se puede quedar solo en estrato técnico. La responsabilidad debe alcanzar a todos, porque yo si hago algo mal, igual que hay un código de buenas prácticas, tengo un código penal o tengo un código sancionador que a un error que yo cometa es acción-reacción. Tengo un castigo. Y, sin embargo, el estrato político no. Pero también muchas veces es el que dice o el que ordena qué es lo que hay que hacer. Porque la seguridad no puede ser solo una sensación. ¿Me siento seguro? ¿Cómo se mide el índice de seguridad? Las estadísticas meten en el mismo término, o sea, el índice es un delito más, un delito menos, se estratifica por tipos de delito, por gravedad de delitos, o es lo mismo un robo que un homicidio a la hora de contar la estadística en el índice policial. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? Somos los garantes, tenemos derecho al uso de la fuerza, al uso legítimo de la fuerza para garantizar que todos los ciudadanos, incluidos nosotros los policías, podamos ejercer nuestros derechos cívicos. La pregunta es, ¿cómo quiere usted que yo le defienda cuando a usted le vayan a agredir o usted vayan a impedir que yo ejerza sus derechos? ¿Cómo quiere que le defienda la policía? ¿Con qué medios? ¿Tenemos los medios suficientes? Luego hablarán mis compañeros. Hay países donde los delincuentes utilizan armas de guerra. ¿La policía está preparada para enfrentar a delincuentes con armas de guerra? Por mucho, ¿tenemos chalecos que impidan, tenemos medios, vehículos o tenemos la formación suficiente para hacer frente a un ataque con armas de guerra en un entorno urbano? Son cosas que hay que plantearse. No solo que le impedimos el paso por una zona cuando hay una manifestación y nos molesta. ¿Quién garantiza los derechos de...? O sea, un mando va a enviar a un policía. Tenemos el caso de Barbate. O sea, ¿cómo hacemos ese? Porque normalmente a la policía se le dice lo que no puede hacer, pero no se le dice lo que sí puede hacer. Hay países donde eso está claro. Hay otros que no. Y habrá que abrir el debate de qué es lo que sí puede hacer. Y no solo actúa en consecuencia, es una frase mítica. Actúe en consecuencia. ¿Y cuál es el modo de actuar en consecuencia? En proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad adecuada? Porque eso depende. Es una cuestión muchas veces ideológica. Él lo ha comentado muy bien. Y si ponemos a la ideología por encima de la técnica policial, porque yo como técnico de la seguridad, o sea, usted no le va a decir a un cirujano cómo tiene que hacer una operación de apendicitis, habrá mejoras técnicas, claro que sí. Por eso hay congresos, hay evoluciones, entonces ya no se hace, entonces ahora se hace una incisión muy pequeña, entonces se hacen... Los técnicos de la policía son técnicos, pero sin embargo las injerencias a veces son grandes. Y se nos dice lo que tenemos que hacer. Es una cosa que hay que plantearse, o sea, y que la responsabilidad no debe quedar solo en el estrato técnico policial, debe afectar al modelo. Hay modelos que son de hace décadas. En España es del 86 el modelo policial. Hay otros países que es más moderno, pero la sociedad avanza a pasos agigantados. Tienen que ser modelos vivos, que se adapten al modelo delincuencial. Hay modelos que no se pueden aplicar ahora porque es materialmente imposible. Y no me quiero alargar mucho, Maite, lo siento. Pero son cosas que tenemos que tener claras. ¿Cuál es lo decía, el número de efectivos necesarios? ¿Cuántos policías son necesarios para garantizar la seguridad?
los derechos de los policías, que decía el señor Ibarra. Porque en países donde hay cuerpos militares y civiles a la vez, los derechos no son los mismos. Si yo cometo un error, a mí se me aplica un código civil, pero si soy militar, se me aplica un código militar. O sea, trabajos iguales, derechos iguales. O sea, la misma repercusión por cometer un error tendría que tener, porque las personas somos personas, cambia un uniforme. Entonces, ¿por qué si soy militar se me aplica un código militar con una pena muchísimo más grave que si soy civil? Con un mismo trabajo, con un mismo error. O un acierto, porque no vamos a ver, o sea, que nos juzguen. También tenemos, o sea, básicamente solo no puede ser así. O sea, hay que considerar todas esas cuestiones. ¿Hay injerencias en las investigaciones? ¿Hay injerencias políticas? Cuando aparece un apellido ilustre, ¿las investigaciones pueden ver influidas o no? Son cosas que hay que plantearse, aunque todos no las... Entonces, no voy a entrar en esos detalles ahora mismo, pero todos somos conscientes de lo que puede llegar a ocurrir. Si los técnicos, la independencia, igual que la independencia del Poder Judicial, es imprescindible que la independencia del Poder Judicial sea patente. O sea, no puede haber injerencias políticas en el ámbito judicial. Que los jueces elijan a los jueces. Es una máxima de algunos autores. Otros piensan que no, que tienen que ser elegidos por los gobiernos. Otros simplemente directamente por... O sea, es un tema crucial, básico para una democracia, la independencia del Poder Judicial y el sometimiento de todos a la ley, empezando por los políticos, que son los... en el primer eslabón, el de la pirámide de mando de las policías, porque así se ha querido y está bien, pero hay que ser consecuentes. Y luego hay algún estrato que siempre son los grandes olvidados, como él lo comentaba, ¿no? Dostoyevsky, los presos. O sea, el sistema penitenciario es crucial, a veces está abandonado. Y está... ¿Por qué? Porque es la clave de la reinserción. Así se definió. Y sin embargo, carecen de medios también, carecen de muchos... de profesionales, o sea, hay grandes profesionales, excelentes profesionales. Y es una cuestión que hay que potenciar. El tema aquí, el tema de la agencia de formación, CEPOL. ¿Por qué CEPOL no tendría la capacidad de armonizar currículums? Hace un montón de cursos, tiene una labor encomiable. ¿Por qué no vamos un poco más allá? Habría que armonizar. O sea, que decimos muchas veces que todo el mundo sabe aquí qué hace falta para ser médico. Sabe lo que tiene que estudiar. Para ser médico, para ser fontanero, para ser conductor de camión. ¿Qué hace falta para ser policía? ¿Alguien me lo puede decir de esta sala o de los que están en streaming? Aparte de aprobar unas oposiciones, que varía en función de los países. ¿Qué hace falta para ser policía? No quiero decir que ahora un policía de Francia pueda ir, que sí, también trabajan y colaboran, eso es imprescindible. Por eso vamos al reconocimiento de una profesión. O sea, es una vocación de servicio público que tiene que estar reconocida. Y ahí lo dejo. Y la transparencia interna, que es esencial porque es el antídoto de la corrupción. Y nada, simplemente darles las gracias por estar ahí. Como pueden ver, este debate es un debate muy franco, muy abierto y que le pone deberes a todo el mundo. Y esto está muy bien. Enviaremos una carta a CEPOL con las aportaciones de lo que hoy se ha desarrollado y con esta propia aportación del código. Y ahora sí, pasamos a vídeo, antes de pasar a la última mesa de debate. Dear colleagues, on behalf of the Macedonian Police Union, member of CES, I'm sending cordial greetings. We all have a profession. The same profession is all over Europe and must be recognized like that. We need education, training, means people in a fair and right balanced
policy for the different police force to the defense of democratic society. La excepcionalidad en derecho no puede ser una etiqueta que se adhiera a la labor de los guardias civiles y los policías nacionales. Aspiramos a estar alineados con los pilares de los derechos fundamentales y garantías propias de una sociedad. Reclamamos, por tanto, una jubilación digna y la plena equiparación salarial y así poder acabar con los agravios existentes entre los diversos funcionarios policiales en España. Hello, my name is Carla Pinto. I'm from ASFIC, the Union of Police Judiciary in Portugal. And we think that it's important that offences to police all over Europe must be punished in a more severe way. El Estado de Derecho es la base de la convivencia, la garantía de la libertad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene reconocidos. Y en lo que la policía tiene mucho que decir, por ser el gran valedor y garante de todo ello. Resulta evidente que cada país miembro organiza y estructura su policía en base a sus propias necesidades y a su propia idiosincrasia. Cuerpos de policía de carácter civil, militar o incluso la convivencia de ambos hace que se pierda eficacia en lo que debe ser una coordinación entre países miembros que debería funcionar como un reloj. Greetings from the Austrian Police Union and member of CESP, the VKÖ. Recent investigations in the area of serious and organized crime, especially regarding the use of crypto messenger services of organized crime groups, have led to very serious responses. Intimidation of investigators, planned kidnappings of high state representatives, and even attempted assassinations of police officers, just to name a few, are a serious threat not only to the colleagues and people involved, but also to the European rule of law itself. La ley obliga al Gobierno de España a proteger a guardias civiles y policías con un seguro de responsabilidad civil que cubra las indemnizaciones y fianzas que pudieran derivarse del ejercicio de sus funciones. Hoy, febrero de 2024, guardias civiles y policías siguen sin contar con esa protección. Bien, esta es una aportación que han hecho distintos policías y que nos parecía que era interesante el poderla poner para pasar a esta mesa que se llama precisamente Evaluación de capacidades materiales, humanas y de formación. Tenemos con nosotros en nombre de muchas otras personas a Juan Antonio Fernández Hernández, Guardia Civil, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a José Antonio Rodríguez Neira, Policía Nacional, secretario de Organización y Relaciones Institucionales del Sindicato Unificado de Policía, y a David Gutiérrez, Policía Nacional, digamos que representa las relaciones institucionales del Sindicato de Policía Nacional CEP. Pero además van a hablar algunos de ustedes en nombre de la plataforma. Y sin esperar más, el señor Fernández Hernández, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a la eurodiputada Maite por darnos esta oportunidad. Hemos empezado con un minuto de silencio. Pues bueno, en primer lugar, nosotros como guardias civiles no pueden ser que nuestras palabras para recordar la memoria de Miguel Ángel y David, guardias civiles asesinados el día 9 de febrero en una intervención contra el narcotráfico en el sur de España, en la provincia de Cádiz, cuando una narcolancha les embistió, cogió velocidad, dio la vuelta, se fue directo hacia ellos, les embistió. La zodia donde ellos estaban prestando servicio quedó gravemente dañada y como consecuencia 2 agentes fallecieron, David y Miguel Ángel, otro más herido grave y otros 2 heridos de diversa consideración. Por favor, pedimos un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y es que este fue un operativo que sirve y debe de ser un punto de inflexión para mostrar la necesidad de inversión en recursos humanos y recursos materiales para la lucha contra la delincuencia organizada, pero también queremos decir que esto no es suficiente. Se debe priorizar la toma de medidas de acción política. Hoy estamos aquí para eso, entre otras cuestiones, y una de las demandas que estamos intentando trasladar al Gobierno de España es la declaración de una zona de especial singularidad
en el sur de España para combatir las delincuencias organizadas, cuestión que hay que diferenciar en cuanto a la delincuencia puntual que puede sufrir cualquier ciudadano en un momento dado contra esas grandes mafias que tienen unos medios, que tienen una preparación mucho mayor, que necesita de medidas mucho más drásticas para erradicarlas. Hoy aquí en nuestra intervención nos vamos a centrar como profesionales de la seguridad pública en el ámbito de España, pero aunque ya se han hecho intervenciones antecedentes refiriéndose a cuestiones históricas de calado en la policía desde su nacimiento hasta la consagración de los cuerpos policiales y la aceptación por la sociedad, hoy aquí, como decimos, es nuestra misión, pues en una institución como el Parlamento Europeo, mostrar la realidad que se vive en España, donde las políticas nacionales creemos que no han estado a la altura de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, con las consecuencias que esta ciaga gestión de lo público tienen para toda la sociedad española, pero también en el marco de la Unión Europea. Así que tienen que conocer de una iniciativa novedosa y sin precedentes que se está llevando a cabo en España entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde por primera vez hemos confluido la inmensa mayoría de las organizaciones en una plataforma. Una plataforma que hemos denominado Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías y guardias civiles. Y todo ello con el fin de lograr la mejora de la seguridad ciudadana y conseguir, importante, la homogeneización de la seguridad pública. Y es que hoy aquí deben de ser conocedores de que el modelo policial español lleva dos velocidades, dos ritmos muy diferentes. Por un lado, policías autonómicas y policías locales. Y por el otro, en el otro extremo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde la plataforma por una equiparación salarial y una jubilación digna, entendemos que las instituciones han de lograr poner fin a estas dos velocidades en el sistema policial español. Se ha de poner cordura, justicia, en los diferentes niveles del desempeño policial, para que el sistema público de seguridad funcione con la misma eficacia en todo lugar y frente a los requerimientos de todos los ciudadanos. No puede haber dos velocidades en el sistema de seguridad pública. No puede ser que en función de la parte del territorio que se requiera de una emergencia sea una respuesta diferente. Nosotros vamos a centrar nuestra intervención en dos cuestiones, como decimos, nos vamos a ceñir a la actualidad y por eso vamos a hacer mención a dos cuestiones que dan nombre a la plataforma que hemos puesto en marcha. Nosotros lo tenemos muy claro. A mismo trabajo, misma jubilación. Y esto es importante. Por un lado, las plantillas en la Policía Nacional y la Guardia Civil se están envejeciendo, puesto que a día de hoy quienes realizan los servicios operativos ven obligados a permanecer en servicio activo hasta la edad de 65 años. 65 años prestando servicios operativos, no como policías en puestos adaptados a sus circunstancias o a su edad. Esto no es bueno. ¿Y por qué se da esta situación? Porque de lo contrario, y hay que decirlo, perderían un 30% de sus retribuciones. Esto no es de recibo, como todos ustedes comprenderán. El envejecimiento de la plantilla pone en peligro no solo la calidad del servicio de la seguridad pública, sino también, y hoy aquí se ha hecho mención, a las personas que visten el uniforme, porque también es la propia vida de los guardias civiles y de los policías como servidores públicos los que está en juego por esa edad avanzada y que se ven obligados a seguir ejerciendo su profesión de policía en servicios operativos. Por si esto no fuera suficiente, el Gobierno español discrimina el servicio que prestan los policías y los guardias civiles al no reconocerle su labor como una profesión de riesgo. Esto es algo que ha puesto en común a los diferentes actores principales en la seguridad pública, como decimos, para confluir en esta plataforma de policías y de guardias civiles para intentar corregir esta situación. Se están dando los primeros avances en cuanto a declaraciones por parte del Gobierno de poner fin a esta cuestión. Nosotros vamos a seguir trabajando porque hasta que no veamos esto una realidad no vamos a parar. Por eso y con ese fin se constituye la plataforma. Hacemos mención al Código Europeo de Buenas Prácticas y Transparencia y desde aquí también hacemos nuestra aportación. En el primer punto nosotros añadiríamos un último punto, 1.8, para establecer las relaciones no solamente ya entre cuerpos policiales del mismo Estado miembro, las relaciones entre cuerpos policiales de distintos Estados miembros,
Esto que hoy estamos aquí diciendo debe de recogerse también en este código para establecer las relaciones entre el Gobierno, que es la representación del pueblo, de los ciudadanos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo así nuestros problemas, como hoy estamos diciendo aquí, como la declaración de esa zona de especial singularidad en el sur de España o el acuerdo de equiparación salarial o buscar la jubilación digna, podrían llegar a su fin. Porque también queremos hacer mención a que sin esta negociación, sin estos acuerdos, no es posible conseguir avances. También decimos que es novedoso la denuncia que ha establecido una organización en el ámbito europeo denominada Euromil contra el Gobierno de España por el incumplimiento de la Carta Social Europea de Derechos, artículo 5 y artículo 6. Dar esas herramientas, como decimos, de relaciones entre Gobierno y fuerzas y cuerpos de seguridad, porque tenemos limitados o restringidos o anulados derechos por la mera cuestión de ser ciudadanos de uniforme. Nos referimos a cuestiones como la negociación colectiva o mesas de diálogo social para poder avanzar en aquellas cuestiones que más nos interesan y, por ende, a la ciudadanía. Pero además, como hablamos de poner cordura en el modelo policial, hoy aquí queremos poner de manifiesto que junto con el envejecimiento de las plantillas en quienes prestan servicios operativos resulta del todo incoherente, por ejemplo, nos ceñimos en el caso de la Guardia Civil, que las escalas de mandos de este cuerpo policial que ejercen labores de dirección y planificación, bueno, pues sin embargo, a ellos no se les permite permanecer hasta los 65 años. Tienen que pasar necesariamente a la jubilación, a esa reserva, a la edad de 61 años. Por eso hablamos que esta pérdida de talento y de experiencia en el sistema policial no puede continuar y que alguien tiene que poner cordura. En consecuencia, es necesario poner fin al envejecimiento de las plantillas, a la seguridad pública tiene que ser atendida y acabar con los agravios que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y el otro punto que queríamos hacer mención también es ese acuerdo de equiparación salarial. Estaba aquí el ministro del Interior, Zoido, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Quedan 2 cláusulas para su pleno cumplimiento y tampoco está siendo atendido por el Gobierno. En consecuencia, como decíamos, esta plataforma va a seguir trabajando hasta que estas 2 cuestiones queden resueltas. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a dar la palabra ahora a José Antonio Rodríguez Neira. Bueno, en primer lugar, buenos días. Dar las gracias a la eurodiputada Maite por esta invitación y darle las gracias por su compromiso inquebrantable con la seguridad de Europa y principalmente con España, y también por habernos presentado hoy aquí el Código Europeo de Buenas Prácticas. Hoy estoy aquí representando a la parte policial, mi compañero lo hacía la parte del otro operador de seguridad de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, yo lo represento a la parte policial de esa plataforma a la que he aludido de la jubilación digna y la plena equiparación. Representa la práctica totalidad de policías y de guardias civiles y ha nacido para poner fin a una gran injusticia. Y no es otra que la discriminación que sufrimos ambos cuerpos de carácter estatal con respecto a otros operadores de carácter autonómico. Pero igual que se ha hecho en otras intervenciones, a las que aprovecho para agradecer la mención que han hecho, yo también quería rendir un pequeño homenaje a Miguel Ángel y a David, enviando un fuerte abrazo a sus viudas y a esos 3 niños huérfanos a manos de los narcos, que los han asesinado vilmente hace escasamente una semana en aguas de Cádiz. Aprovecho este fatal suceso para solicitar un apoyo y un impulso para la provincia de Cádiz y, en la sintonía con lo que decía nuestro compañero, y ser reconocida esta provincia como una zona de especial seguridad, con la finalidad de que se les dote de más medios humanos y más medios materiales. El ministro del Interior, el propio día del asesinato, anunció la puesta en marcha de un plan de seguridad en esta zona, la 4ª edición. En esa 4ª edición dotaba ese plan de 40 millones de presupuesto y en el último lustro suma un total de 80 millones. Pues bien, como si fuera el guión de una película de terror, pues parece que
40 millones es lo que genera el narcotráfico en escasamente unas horas. En la parte policial tenemos un movimiento interno que le llamamos el Concurso General de Méritos. La semana pasada ha visto la luz un pequeño borrador. Pues bien, ese plan de seguridad que aludía el ministro, en ese borrador lo que se ha traducido es que se dispone para estas provincias 70 policías menos de lo que lo hacían en la anterior edición, en la edición del 2023. Y eso será lo que se va a materializar si no se pone o la cordura no se materializa. Todos han visto las imágenes en redes sociales donde se observaba cómo se jaleaba a los narcos desde el muelle mientras estos asesinaban a los compañeros. Y esto es lo que realmente confirma que los recursos que se han dispuesto son insuficientes, son claramente insuficientes. O nos ayudan de las instituciones europeas a cerrar la puerta al narcotráfico en el sur de Europa, o esta pandemia del narcotráfico se extenderá hasta las puertas de nuestras casas, como un virus letal. Eso atañe a Europa y llegará a estas puertas si no le ponemos coto allí. Un poco ligado con esto, un poco o muy mucho, pido apoyo a las instituciones europeas para que nos ayuden a reforzar el principio de autoridad. Les dejo un pequeño documento donde se confirma que las agresiones a policías y guardias civiles se han multiplicado en los últimos años. Este es un balance, un documento donde habla de 2020, 21, 22 y parte del 23. En algunos de los casos, en este trianual, en este periodo de 3 años, se ha multiplicado por 3 el número de agresiones en algunas provincias. Le rogamos que, en base a sus competencias de supervisión y control, influyan en el Gobierno español para que articulen los mecanismos necesarios de endurecimiento las penas relacionadas con estos ilícitos. Como decía Maite en su intervención, debemos articular los mecanismos para mejorar el respeto a los agentes. Si no hay respetos a quien somos los legítimos garantes de la seguridad, no habrá respeto a nada. Por eso le rogamos encarecidamente su apoyo, su impulso. Pero bien, como les decía, represento hoy aquí a una plataforma. Una de las bases de nuestras exigencias es el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial que ha firmado el Gobierno de España con el ministro Zoido a la cabeza, que ahora es uno de sus compañeros, es eurodiputado en este Parlamento. Ese acuerdo pretendía poner coto a las diferencias salariales que había entre policías autonómicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Principalmente con quien nos comparábamos era con las policías autonómicas de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Ese acuerdo constaba de 10, consta de 10 cláusulas. De las 10, la mayoría no se han ejecutado. Una de ellas es aquella que se refiere a la contratación de una consultora externa, quien debe analizar las cifras de equiparación puesto a puesto. En su informe final, la consultora reconoce no haber podido tener acceso a los datos económicos de los Mossos d'Esquadra. Y han escuchado bien. El Gobierno español no ha proporcionado los datos a quien ellos han contratado para que hiciera ese informe. Y aquí han aludido a una palabra, que es transparencia. Eso es una clara muestra de que no ha habido la transparencia necesaria y se conculca ese principio más elemental que le pedimos a cualquier administración. Otra de las cláusulas se refiere a la reincorporación de los compañeros en segunda actividad y reserva. Esta tampoco se ha ejecutado y era la más simple de todas para ejecutarla. Y esto, a todas luces, supondría poner más policías en las calles. Pero la cláusula que nosotros entendemos que es la más importante es la cláusula 8ª. Y dice, el Ministerio de Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
toda vez que la consultora hubiera hecho su trabajo analizando puesto a puesto, esta sería la cláusula más importante y levantaría un muro infranqueable para que estas desigualdades no volvieran a producirse. Para finalizar, aludiendo un poco a lo que ha dicho el compañero, otra de las reivindicaciones que ponemos encima de la mesa es que se reconozca nuestra profesión como una profesión de riesgo. Realizamos nuestro trabajo con arma de fuego. Procuramos el libre ejercicio de los derechos y los ciudadanos. Exigimos que se reconozca nuestro trabajo como una profesión de riesgo. Y esto lo llevamos íntimamente ligado al reconocimiento también de los coeficientes reductores para una jubilación anticipada. Y esto es lo que ha comentado el compañero y es coincidente la parte policial con la parte de la Guardia Civil. Pues muchísimas... Perdona, tienes que terminar. Termino ya. Tenemos la interpretación, si no se nos va a terminar y Fabián Keller no va a poder hablar. Perfecto. Pues entonces simplemente digo una cosa. La Unión Europea se fundamenta en el conjunto de valores en el que se encuentra la no discriminación, la igualdad, el respeto a la dignidad humana y los recursos humanos. Aquí lo que estamos pidiendo es no discriminación y la igualdad. Por eso pedimos el apoyo para nuestras reivindicaciones, para que la igualdad sea un hecho. Muchas gracias, Maite, y disculpa por... Es que tenemos el tiempo muy limitado en el Parlamento, todo está muy limitado, los intérpretes se terminan. Vamos a dar paso, por tanto, hasta las 12:40 a David Gutiérrez, del sindicato CEP. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos, buenos días Maite. Quiero comenzar dando el pésame por el asesinato de mis dos compañeros, David y Miguel Ángel, y también recordar al resto de policías y guardias civiles, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, que han sido asesinados en acto de servicio. Quería también empezar agradeciendo a Renew, especialmente a ti, Maite, la invitación para participar y también, aprovechando esta ocasión, quiero agradecer el apoyo que habéis dado a nuestra petición en el Parlamento Europeo para que seamos considerados profesión de riesgo, una petición que ha llevado a cabo la Confederación Española de Policía, y para que las agresiones contra los policías estén más penadas en todo el ámbito de la Unión. Esa petición se votó para tramitarse por vía urgente el miércoles pasado. Contó con vuestro apoyo, también con el del Partido Popular Europeo y ECR, y por ello queremos dar las gracias. Dicho esto, comienzo poniendo en valor pues, la intención que ha tenido Renew y Ciudadanos de que la ciudadanía tenga una mejor opinión y una valoración justa y acertada de sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Y también agradezco a Esteban Ibarra la gran defensa que ha hecho por los derechos fundamentales de todos los policías. Metiéndome más en materia, tratando de ser breve, preguntaba antes el señor Martínez Gallo que quién vigila al vigilante. Bueno, como bien saben, en España tenemos el Código Ético de la Policía desde 2013, nuestros principios básicos de actuación desde 1986 y somos posiblemente la profesión más auditada de España. Tenemos un primer mecanismo que es el régimen disciplinario, la unidad de régimen disciplinario. Tenemos un segundo mecanismo que es la unidad de asuntos internos para cuando se cometen infracciones penales. Tenemos también un tercer mecanismo que son los jueces y fiscales que auditan nuestro trabajo. Y por último, por si fuese poco, normalmente siempre ocupamos las portadas de los medios de comunicación y los vídeos más virales en redes sociales. O sea que creo que estamos bastante vigilados, lo cual es bueno porque como nos dedicamos a defender los derechos y las libertades de todos, tenemos que hacerlo de una forma excepcional. Y creo que no lo hacemos mal, porque al menos en España la Policía Nacional y la Guardia Civil somos las instituciones mejor valoradas. Entonces creo que esa auditoría destaca que estamos haciendo un buen trabajo, aunque siempre se agradece un código ético de buenas prácticas y transparencia que anúe pues, las mismas características en todos los cuerpos policiales de la Unión Europea. Por último, como ya se ha hablado bastante de medios, de formación, y también han hablado mis compañeros de la plataforma de retribuciones, quiero incidir en lo que creemos desde la Confederación Española de Policía, que es la parte más importante, que es la protección jurídica, que por eso hemos presentado esa iniciativa en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El otro día se vio, por desgracia, cuando asesinaron a mis dos compañeros guardias civiles, cómo agentes de policía
que están a punto de morir no se atreven a usar sus armas con toda la contundencia posible para evitar su muerte, quizás porque no tienen la protección jurídica necesaria para hacerlo. Y también hemos visto cómo, de forma impune, a aquellos que quieren agredirnos y ser violentos con nosotros para llevar a cabo sus fines delictivos, no tienen el más mínimo miedo a ninguna consecuencia jurídica. Y por eso hemos pedido que se aumenten las penas. Es verdad que los países democráticos o más democráticos eran los más seguros, pero en los últimos años la delincuencia se está tornando más violenta. Esos países democráticos no tienen una protección jurídica suficiente para sus agentes y eso es lo que demandamos desde la Confederación Española de Policía para proteger nuestros derechos fundamentales, principalmente el de la vida y el de la integridad, porque es importante que estemos bien retribuidos, bien formados y que tengamos suficientes medios. Pero es más importante que podamos volver a casa vivos cuando terminamos nuestro servicio, que podamos volver a casa sin ningún daño, sin ninguna lesión de consideración. Y para eso la protección jurídica es fundamental. Por eso le ruego a Renew, para finalizar, que el próximo día 19 de marzo, cuando se vote en la Comisión de Peticiones nuestra petición, la vuelvan a votar a favor de la misma, igual que al Partido Popular Europeo y ACR y al resto de grupos, y que todos los sindicatos y organizaciones nos apoyen, porque debemos ser considerados profesiones de riesgo y porque nuestros compañeros deben tener la protección jurídica que merecen para poder volver vivos a casa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hemos hecho, creo que, una panorámica que empieza desde los derechos fundamentales hasta la necesidad de entender en qué momento y en qué tiempo vivimos y cómo ajustarnos realmente a las necesidades desde todos los puntos de vista. Hemos sido francos, aquí ha habido muy pocos eufemismos y yo creo que todos hemos aprendido varias cosas importantes. Y sin retrasarme más, yo quiero dar la palabra a una mujer a la que admiro extraordinariamente. Es Fabienne Keller, es compañera de Renew Europe y es una persona a la que admiro por su trabajo y por la manera en que tiene de dirigir los grupos y de generar confianza a su alrededor. Muchas gracias, Fabienne, por estar hoy aquí. My pleasure. Gracias, es un placer mío. Lo siento porque no sé decir nada en español más que buenos días. Eso es todo lo que sé decir. Así que lo siento, no puedo expresarme en español. Me encantaría, pero no sé español. Es un placer y un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Y mis primeras palabras son para recordar también los 2 guardias civiles asesinados hace unos días. Quizás recuerden ustedes que en Francia también hace 8 años murieron 2 policías en sus hogares, en su propia casa, con un niño de 3 años presente. Sí, por supuesto que son ustedes una profesión de alto riesgo. Y a menudo se enfrentan ustedes a gente loca, no sé cómo llamar a esas personas, desde luego a delincuentes se enfrentan ustedes. Es importante el trabajo que hacen ustedes de forma colectiva para proteger nuestra libertad. Yo tengo poca experiencia en este ámbito, pero algo sí porque fui alcaldesa de la ciudad de Estrasburgo, en una época en que había mucha guerrilla urbana y debo decir que en su momento contraté a un policía francés fantástico y fue el número 2 de toda la organización municipal, trabajando con los educadores, no sé decirlo en inglés, éducateur en francés, con los educadores, para poder prevenir el delito, colaborar con la justicia para instalar cámaras, que también puede ser polémico. Quisimos instalar todo el equipo necesario para tener más seguridad. Así que, bueno, algo sé del tema de cuando fui alcaldesa. En fin, como decía, gracias a todos por sus intervenciones y por su experiencia. La ética profesional en el ámbito de la labor policial es un requisito previo fundamental para garantizar que haya confianza entre policías, la sociedad y aquellos que toman las decisiones, los políticos como nosotros en este caso. Pero bueno, también los empresarios y otros actores en nuestras sociedades democráticas.
es importante que haya un apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una condición sine qua non para que puedan ustedes trabajar de forma adecuada. Esto se aplica a las policías nacionales, pero también se aplica a las autoridades europeas, como nuestras agencias de policía. A un representante de Europol tenemos en la sala. Es un tema importante para Frontex también a día de hoy. Frontex, por ejemplo, realiza unas actuaciones, lleva a cabo unas operaciones muy delicadas y de mucho riesgo en nuestras fronteras exteriores y se enfrenta pues, a las devoluciones en caliente, por ejemplo. Necesitamos generar una nueva cultura de integridad y dar las herramientas necesarias y la formación necesaria para que se sepa qué se debe hacer en caso de incumplimiento. En nuestro grupo político Renew estamos convencidos de que hay que partir de las buenas prácticas que hay en los distintos rincones de Europa. He oído al señor Martínez Gallo, y perdone si no he pronunciado bien su nombre. Ah, no ha sido usted, fue otro de los oradores que hablaba del envejecimiento de la policía y qué se hace en ese caso. La cuestión de la reserva, por ejemplo. En mi labor de alcaldesa de la ciudad de Estrasburgo, también hay una labor policial que es la de comunicación con los ciudadanos, que es lo que hacen los policías de mayor edad, porque no es un trabajo tan físico, pero también es muy útil la comunicación de la policía con los ciudadanos. Y bueno, pues como son de allí, son de Estrasburgo, conocen a la gente, conocen la situación, pues las complicaciones familiares, conocen, bueno, a las familias más complicadas de la ciudad, en fin, que también esa es una labor que pueden hacer los policías de mayor edad. Usted tiene mucha experiencia, si he entendido bien, señor Martínez Gallo, y hablaba usted del respeto de los derechos fundamentales, que siempre ha sido básico en la labor policial, y eso hay que repetirlo, porque hay personas que podrían pensar que hay una contradicción. No, es que no puede haber labor policial si no se respetan sus derechos fundamentales también. Es importante entender que hace falta buena comunicación entre fuerzas policiales y los responsables de derechos fundamentales. Tiene que haber un respeto mutuo, una comprensión mutua de la labor de cada uno. ¿Y qué hacemos también con los incidentes? ¿Qué hacer en el caso de que haya un problema? Eso es muy importante también. Por supuesto, el intercambio de información, de datos es importante. Es un tema que se ha mencionado. Es verdad que es complicado. Tenemos la Directiva de Protección de Datos, el Reglamento de Protección de Datos. Pero bueno, es importante que haya un intercambio eficiente de datos y de información, pero con responsabilidad en todas las capas de la jerarquía. Maite y otros han hablado de la necesidad de proteger a la policía. Sabrán a lo mejor que en el derecho francés hay una protección adicional. En caso de que alguien, por ejemplo, ataque, lesione o, pues por ejemplo, perjurio contra agentes de policía. Hablaba usted de lo importante que es proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, pues esa filosofía de ataques a policías, que es algo totalmente inaceptable. La protección de los policías es fundamental. Así como tener a buenas personas que quieran entrar en esa profesión de la policía. Nosotros en los estudios de Derecho tenemos a policías y a jueces que estudian lo mismo, aunque luego acaban especializándose en cosas distintas, pero tenemos personas que estudian lo mismo y acaban siendo unos policías y otros jueces, porque es que está muy relacionado. En el tercer grupo de debates se ha mencionado lo importante que es insistir en esos valores y tener también formación continuada, formación permanente como algo natural en esta profesión. Y como síntesis, y siento tener que ser tan breve, pero bueno, se han dicho cosas muy interesantes ya. Espero que se publique
un acta. Es que Maite es muy buena publicando documentos, material audiovisual. Es que además Maite siempre está tan involucrada y entregada y ella siempre defiende el espíritu europeo. Pero bueno, decía, y tengo que ser breve, que para las nuevas estructuras europeas, como las agencias europeas que trabajan en el ámbito policial, es más importante porque no tenemos historial, no tenemos un pasado, no tenemos referencias como las fuerzas de seguridad que sí tienen un pasado y una historia. Nosotros no. Las agencias europeas que trabajan en el ámbito policial son relativamente nuevas y tienen una experiencia nueva, no tienen un personal antiguo que puedan servir de referencia a los jóvenes. Ustedes quieren proponer un código europeo de buenas prácticas y transparencia para las policías europeas para el próximo mandato. Bueno, pues podría ser una de las prioridades en la agenda de la Comisión Europea. O sea, al candidato o candidata comisario de estas cuestiones para la próxima Comisión Europea le plantearemos este tema. Además, esto completaría el código que ya publicó la Comisión en 2021 para la labor policial. Yo también quiero lanzar aquí una idea francesa, que es una idea del presidente Emmanuel Macron, que es tener una universidad o escuela o academia de policía europea. Academia de Policía Europea. Es una idea de Macron para que policías de distintos países se formen a la vez o que también pueda haber formación especializada de policías ya formados que pueden aprender otras cosas, conocer a policías de otros países de Europa. Esa academia se podría construir partiendo de las buenas experiencias que existen ya, que hemos oído hoy. En fin, no me queda más que expresar mi agradecimiento a todos los presentes. Gracias por lo que cada uno y cada una ha aportado al debate. Gracias por los distintos puntos de vista que aquí se han presentado, que son muy complementarios. Y de verdad quiero expresar mi agradecimiento más profundo a Maite por ser tan valiente, por atreverse a trabajar en este tema y por aportar el buen espíritu europeo a este tema y por estar dispuesta a seguir trabajando en esto. Necesitamos fuerzas y cuerpos de seguridad de alto nivel. Yo hace poco tuve una visita de un israelí que estuvo en la cárcel 4 años. Un representante de Venezuela, disculpen, que ahora está refugiado en España, de Venezuela. Y claro, él describe la libertad que siente en Europa comparado con la situación que tenía en Venezuela. Dice, es que cuando yo llegué descubrí un mundo que no existía porque en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay libertad de circulación. Desde luego para esa persona en concreto que es refugiada ahora en España. Así que bueno, todos ustedes hacen posible que disfrutemos de nuestra libertad, así que gracias a todas las fuerzas de seguridad. Bien, hay una de las cosas que han indicado los ponentes es que las buenas prácticas tienen que alcanzar a todos, también a los políticos. Pues bien, como diputada, yo creo que lo que debemos a quienes se juegan la vida porque nosotros tengamos libertades es, en primer lugar, respeto. Y, en segundo lugar, ser responsables y realizar bien nuestro trabajo, nuestras tareas. Y si cometemos errores, disculparnos y después corregir los errores. Muchas gracias a todos. Espero que hayamos sido coherentes en dar la voz a los protagonistas de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el siglo XXI. Muchas gracias.